porque me gustó lo que dijo el hermano antes de finalizar esta reflexión. Él dijo, y vosotros tendréis o tienen libre albedrío. O sea, muchas veces no pasa por lo espiritual, sino pasa por lo personal. Tenemos libre albedrío y eso tiene que ver con nuestra mente. ¿Me está entendiendo? Es la mente, la batalla está en la mente. ¿Sabe lo que dijo Napoleón? Dijo, en 15 minutos gano o pierdo una batalla. Y él sabía que esos 15 minutos eran antes de ir a pelear. Tenía que ver con la mente, tenía que ver con el intelecto, tenía que ver con lo que él tuviese en su corazón. ¿Y por qué digo esto? Porque el Señor nos ha dejado su palabra. Y muchas veces nosotros en forma sincera hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Yo no dudo de la oración de fe, yo no dudo de tu decisión que has tomado en el Señor. Pero también tiene que ver de la manera en que tú te comportas, tu actitud, tu forma de pensar y tu forma de ver, de hacer y de experimentar las cosas que Dios tiene. Y tiene que ver con la mente y tiene que ver con cada uno de nosotros. La ciencia nos han dejado estadísticas bien claras. Y lo más importante para el intelecto, que esto es lo que yo quiero compartir, algo de la mente, algo del intelecto, es que esto se graba en las criaturas, se graba en los niños de 1 a 5 años. Usted sabe que lo más importante para un hombre, para una mujer, para un niño, es lo que ha sido grabado desde el primer año hasta el quinto, hasta los 5 años, hasta los 6, hasta los 7 años. En la niñez es donde se graban, donde quedan surcos grabados para la memoria, y eso va a tener que ver con el comportamiento en el futuro. O sea, en los niños. Por eso, usted no deje a los niños en la casa. Usted no le pregunte al niño si quiere venir o no quiere venir. Usted traiga al niño a la casa de Dios. Aunque se duerma, no importa. Aunque moleste, no importa. Pero él va a estar recibiendo, él va a estar entendiendo, escuchando, viendo, experimentando lo que tiene que ver con las obras y con el propósito de Dios para nuestras vidas. Y marcan surcos que de eso va a depender el futuro. Muchas veces no hemos sido bien educados y por eso lo que hemos visto, lo que hemos escuchado y lo que hemos experimentado es lo que después tiene que ver con nuestro comportamiento en el futuro. Por eso cuando niños han sido maltratados, han sido anulados, han sido postergados de tal manera que cuando llegan a ser adultos no pueden reaccionar ante ninguna situación. Y por más que venga la palabra de Dios y por más que venga al Señor y su Espíritu, y ojo, que no estoy hablando de que se pierdan, no estoy hablando que pierdan la salvación, sino lo que estoy hablando es de que no vivimos una vida abundante y maravillosa como lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Él ha venido para traernos vida, dice la palabra, y para traernos vida en abundancia. ¿Sabe lo que significa abundancia? Calidad de vida. Calidad de vida. Romper con estructuras mentales, romper con fortalezas mentales que han sido incorporadas a nuestro ser, a nuestro intelecto, a nuestra mente, y que han marcado nuestras vidas. Y usted y yo nos preguntamos por qué no suceden, por qué no podemos ser testigos de milagros, por qué no vemos señales y prodigios, por qué no podemos
actuar con el poder que Dios nos ha concedido. El Señor nos ha dado poder y autoridad, amada iglesia, para desatar y para atar, para orar por los enfermos, para imponer las manos y que los enfermos sean sanados, para traer libertad a los cautivos, en el nombre del Señor. Amén. Por eso esa estructura de pensamiento ha marcado un surco en nuestras mentes y no nos dejan movernos como realmente Dios quiere que nos movamos. Vamos a ir a la palabra. Yo quiero que me acompañen en el libro de Éxodo, capítulo 5. Vamos a leer algunos pasajes. Éxodo capítulo 5, del verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y les dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo y celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Faraón representa al enemigo, representa a nuestro adversario. Por eso esas son las palabras que Faraón pronuncia en este relato. No conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora, caminaremos camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar sus tareas. Aquí lo que está diciendo es que el Faraón ya tenía un pueblo muy numeroso, tenía buena producción, tenía buenos resultados, tenía buenas ganancias a expensas de un pueblo oprimido, de un pueblo en cautiverio. Por eso dice: dejen de distraernos, de distraerlos. No vengan aquí con cosas, no vengan aquí con filosofía. Yo no creo en lo que ustedes dicen y no voy a dejar, no voy a ceder darle la libertad a este pueblo. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y los impondréis la misma tarea, y les impondréis la misma tarea, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a vuestro Dios. Usted fíjese con qué maldad, con qué abuso de autoridad estaban tratando a esta gente. Están ociosos. Yo no creo que en ese tiempo los esclavos, los que estaban en cautiverio, estuviesen ociosos. Los explotaban. Y los explotan como hasta hoy día. El que tiene la fuerza, el que tiene el poder, el que tiene la autoridad, se aprovecha de los que menos tienen, se aprovecha de los que no pueden hacer otra cosa. Están ociosos. Por eso levanten la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. O sea, no hagan caso con esto. Estos son mentiras. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ella y no atiendan a palabras mentirosas. Lo que le estaban diciendo son todas mentiras. Ustedes no crean lo que dicen.
Muchas veces son las voces que escuchamos, las voces del enemigo, las voces del mundo, las voces de los que nos quieren vender y la voz de Dios. Y lo lamentable es que muchas veces escuchamos esas voces y le creemos y le seguimos a esas voces que no son la verdad, que no son las de Dios. Y saliendo los cuadrilleros, verso 10, del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo nos doy paja, y vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Muchas veces encontramos esto en los trabajos, trabajos que explotan a las personas, que no les permiten tener la libertad para venir al culto. Por ejemplo, en épocas de verano, la membresía se disminuye porque el trabajo está en los hoteles, el trabajo está en el turismo, el trabajo está en la limpieza y todo lo demás, pero más allá de eso, que no estoy en contra de eso, pero nos privan la libertad de tener nuestros cultos. Hay personas que muchas veces hemos estado orando, hermanos, por ellos, que el Señor les abra las puertas, que les dé un trabajo, y una vez que recibieron el trabajo no supieron dar el lugar, no supieron exigir, no supieron pedir, no supieron separar lo que hay que separar, y de repente se encontraron en medio de la esclavitud, en medio del cautiverio. Ya no puedes congregarte, ya no puedes ir a la iglesia, ya no puedes tener las reuniones, ya no tienes ganas, ya no tienes tiempo. Y todo eso hace que el pueblo se vaya desanimando. Y por último, el verso 12, entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Esto es extremadamente lamentable lo que sucede cuando estamos en una actitud, estamos con una mentalidad de esclavo. Muchas veces no tenemos derecho, no tenemos posibilidades, no tenemos oportunidades, no tenemos ganas, no tenemos fuerza, no tenemos idea de qué es lo que puede ser mejor para nuestras vidas. Pero hay tres experiencias que marcan eso en nuestras mentes. La experiencia verbal, lo que tú escuchas. Lo que tú escuchas es lo que muchas veces nos hace caminar adelante. Dios en su palabra nos ordenó bendecir a nuestros hijos. Y por eso está la bendición sacerdotal. Y nosotros como padres debemos bendecir a nuestros hijos. Para que allá en la antigüedad los padres bendecían a sus hijos. Para que sean prósperos, para que sean bendecidos. Hay palabras que dice el dicho que en Proverbios dice que hay palabras que dice el hombre que son como golpes de espada en la mente, en el corazón de los niños. Muchas veces marcan el futuro de nuestras vidas a través de lo que escuchamos. Crecimos con heridas por lo que te marcaron, por lo que te dijeron. Eres un tarado, eres un sinvergüenza, eres un inútil, no vas a llegar, no vas a poder. Y muchas veces los niños permanentemente son estropeados por esas palabras. Nosotros, para la gloria de Dios, entendimos esto. Y yo todo lo que había visto, y todo lo que había escuchado, y todo lo que había experimentado, que quizás no fue lo mejor, que quizás no fue lo más sabio, quizás no fue lo que correspondía para mi vida, para mi futuro, pero para la gloria de Dios pudimos romper con esas cadenas de maldición. Amén. Pero lo que marca en las personas, lo que marca en la mente, lo que marca en el intelecto, es lo que ves, es lo que escuchas, es lo que experimentas. No es lo mismo verlo que experimentarlo. Usted se ha dado cuenta en el cine, en las películas, todo violencia, todas mente fatal, mente criminal, o sea, todo balazos, muerte, mueren las personas, pero como moscas. Ahora,
para la gloria de Dios. Yo y muchos de nosotros nunca hemos estado viendo balazos, muerte, sangre, crímenes y todo eso, pero eso marca en nuestras mentes y marca en nuestros corazones. ¿Y por qué les digo esto, queridos amados? Porque Israel creció en cautiverio. Durante siglos estuvieron en cautiverio y solamente podían responder en base a lo que oían, en base a lo que escuchaban y en base a lo que experimentaban. Y por eso aquí nos da una simple imagen de lo que era. Ustedes no le crean, eso son todas mentiras. Ustedes no van a tener libertad nunca. Ustedes han nacido para trabajar. Ustedes no tienen derecho. Usted fíjese cómo se apropia el enemigo de una mente debilitada, de una mente de esclavo. Porque ¿qué es lo que tenía que hacer el enemigo para forzar, para hacerlos trabajar más? Simplemente dar una orden. Les quitamos, no les vamos a llevar más paja. Quiere decir que ellos hacían los ladrillos y les traían el elemento para hacerlo. Pero claro, el jefe se enojó y dijo, bueno, ahora van a tener que ir ustedes a buscarlo. Y la producción va a tener que ser igual. ¿No le da la impresión que es algo muy parecido a lo que está pasando hoy día? Usted está trabajando y de repente un compañero se enferma o hay bajas, o de repente el plantel se disminuye el 50%, pero tienes que producir lo mismo. Y no habrá horas extras y la nómina será igual que antes. Y muchas veces no tenemos la capacidad para decir, hasta aquí llegó. Quizás es el mensaje, la oportunidad para poder decir, bueno, ya no tengo que estar aquí. Pero ¿saben lo que pasa, mis amados? No podemos reaccionar. No podemos salir de esa mente de esclava, de esclavitud. Es una mente que está oprimida, es una mente que está perturbada por lo que escucharon, por lo que vieron, por lo que experimentaron durante siglos. No había cambios, no había bendición, no habían oportunidades. Y seguramente cuando vino Moisés y trajo palabra de Dios, ellos la escucharon, pero también escuchaban la palabra del faraón. ¿Y qué hacían? Le hacían caso a Faraón. Hasta que llegó un momento en que Moisés tuvo que hablar con Dios y decirle, ¿cómo hago? La gente no me escucha, la gente no me entiende, la gente no reacciona. Y yo quiero esta mañana traer algunos principios para la iglesia en este tiempo. En este tiempo de tanta adversidad, en este tiempo de tanta opresión, en este tiempo donde nos tenemos que mover por lo que escuchamos, por lo que vemos y por lo que experimentamos. Pero yo traigo una palabra en esta mañana para que lo que escuchas, lo que ves y lo que experimentes sea exclusivamente del poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Que tú te vayas de aquí sacudido por el Espíritu Santo. Que tú te vayas de aquí con una mente renovada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos creen que Dios, todas las promesas, todas las palabras que Él ha dejado en nuestra Biblia, en nuestra doctrina, pero ponerla en práctica de una manera verdadera, en tu vida, en tu casa? Quizás estás pasando por momentos muy difíciles, quizás estás con una mente oprimida, donde ya no tienes ganas, donde tienes ganas de dejar todo, cuando se ha perdido tu ilusión, tus sueños, tus fuerzas, donde se han escondido los sueños que algún día tuviste que ya nunca más pensaste que podían salir a la luz. En esta mañana Dios quiere hablar a la iglesia no de una conversión intelectual, no de palabras que son literales, sino palabras con poder que tiene el Señor
para con cada uno de nosotros. Una doctrina. Y tienen a un pastor y tienen a líderes que les predican la verdadera palabra de Dios. Pero esto no está en todos lados, ¿eh? Hay muchas iglesias, hay muchos pastores, hay muchos profetas que andan por todos lados y todo lo demás, pero muchos se conforman con que ustedes sean buena gente. Y son buena gente, pero viven con vidas miserables, con una mentalidad de esclavo. Viven sumergidos en los problemas sin poder reaccionar, sin poder salir, sin poder responder a los ataques del enemigo en este tiempo. Dios quiere que cambies tu mente, que cambie nuestra mente, que no sea algo que tenga que ver con lo literal, sino que tenga algo que ver con lo espiritual, que sea algo que tenga que ver con una mente de conquista, con una mente de triunfo, con una mente de victoria. Por eso vamos a compartir algunos principios nada más, porque Dios tiene algo maravilloso para compartir en esta mañana con nosotros. Y Dios quiere hacer 5 cosas para una mente que está limitada, para una mente que está cautivada, una mente que está en esclavitud. Lo primero que el Señor hace con cada uno de nosotros es cambiar la visión, darte una visión, darte una capacidad de soñar. Eso lo hemos perdido, hermanos. Solamente pareciera que sueñan los niños. Cuando usted y yo le preguntamos a un niño, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Yo quiero ser astronauta, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser médico. Ahora, a medida que va creciendo el niño, se le van apagando, le van matando los sueños, le van matando la visión. ¿Por qué? Porque no, esto no es para nosotros, esto, tú sabes que somos pobres, nosotros no podemos, no vamos a llegar, no vamos a alcanzar. ¿Por qué no dices tú que puedes ser un buen albañil, puedes ser un buen barrendero? O sea, y vamos matando los sueños de conquistador que Dios tiene. Pero usted fíjese lo que hace el Señor con este pueblo. Él le hace recordar la promesa que Dios le hizo a Abraham. Yo os daré una tierra que fluye leche y miel. O sea, ellos comienzan a sentirse que ese sueño que algún día habían escuchado de sus abuelos, de sus antepasados, es real y verdadero. Dios le da una capacidad de soñar y de ver cosas maravillosas. Yo sacaré de las tareas pesadas. Eso fue palabra de Dios. Yo los libraré de la servidumbre. Os redimiré con brazo entregado, con brazo atento y con juicios grandes, dice el Señor. Él le comienza a repetir y hacerle ver que no es la visión del faraón, que no es lo que estaban haciendo, que no es lo que iban a seguir haciendo, sino los planes que él tenía. Y os tomaré por mi pueblo, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Cosas que quizás muchas veces ellos no estaban atentos a todo eso, ya habían perdido el sueño, ya habían perdido la ilusión. Y os meteré en la tierra. Y yo me acuerdo del Salmo 126, que dice: cuando Jehová hiciere volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Cuando Jehová hiciere volver de la cautividad a su pueblo, seremos como los que sueñan. Lo primero que hace el Señor es darle capacidad de soñar, darle capacidad de ver, perder esa mentalidad de esclavo que habían perdido. Los esclavos no tienen derecho a soñar. Los esclavos no tienen un sueño, no pueden soñar, se les ha privado ese derecho. Y Dios quiere derramar su espíritu sobre toda carne y que sueñen y que tengan visiones y que tengan fuerza, dice el Señor. Profetizarán sus hijos y sus hijas. Vuestros ancianos, dice la palabra, soñarán, y vuestros jóvenes verán
visiones. ¿Cuánto lo creen? Amén. Primera enseñanza, primer principio. Dios quiere darnos una mentalidad de soñador. Amén. Amén. La segunda cosa que yo he sentido en mi corazón de compartir es que Dios quiere darnos una mentalidad de seguridad. De seguridad. Él quiere quitarnos el sentido de desprotección, de abandono. Él quiere quitarnos el temor de nuestras vidas. Muchas veces no logramos cosas por temor. ¿Cuántos proyectos quedaron en el camino porque te quedaste en la última instancia? No tuviste la fuerza y el coraje para dar el último paso, para arriesgarte. Viendo solamente lo que ves, pensando solamente lo que todos escuchan, todos los que dicen, todos los que están haciendo realidad de lo que hay y no de lo que Dios tiene para con nosotros. Por eso, ustedes fíjense, vinieron las plagas, las 10 plagas que sufrieron el pueblo de Egipto por un corazón endurecido del faraón. Y sin embargo, usted fíjese en Éxodo 9:26, dice: solamente en tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo una plaga. O sea, Dios tenía bien claro que el pueblo no iba a sufrir lo que él tenía para los adversarios. Usted sabe que de todas las 10 plagas que hubo, el pueblo de Israel no sufrió ninguna calamidad. Vinieron las plagas de los insectos, la plaga de la rana, la plaga de las tinieblas, y dice la palabra que ellos tenían luz en sus casas. Dios hizo una diferencia entre el pueblo, entre su pueblo y los de el otro. Dice, separó sus ganados, lo que ellos tenían para consumo personal. El Señor los separó para que la plaga de los ganados no afectara al pueblo de Dios. Y aún en la última plaga, que fue la más horrenda, la plaga de los primogénitos, yo creo que esa fue una plaga como posiblemente va a ser cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que se vivió una atmósfera horrenda. O sea, todo fue tocado. La naturaleza, los animales, todos estaban afectados, como cuando viene un terremoto. No sé si usted ha experimentado algo, pero allá en Argentina, en la provincia donde nosotros estábamos, era de terremotos y de movimientos sísmicos. Y cada vez que había un movimiento sísmico, los perros aullaban, los pájaros revoloteaban, pasaban cosas rarísimas antes de que viniera el terremoto. Pero sin embargo, dice la palabra que antes de que viniera el ángel de la muerte para llevarse a los primogénitos que tenían que ver con ese pueblo en desobediencia de Egipto, dice la palabra de Dios: ni un perro moverá su lengua en contra de mis hijos, de mi pueblo. Dios estaba decidido a tomar cartas en el asunto de una manera poderosísima. Por eso les dio seguridad, les quitó todo temor, toda incertidumbre, toda imposibilidad que había en sus mentes. Les dio un sueño, les dio la certeza de que podían hacerlo, que estaban capacitados, que había una certeza y una seguridad y una protección, que la mano de Dios no iba a cortarse para protegerlos y el mal no los alcanzara. La tercera cosa que yo he puesto, que le dio un sentido de pertenencia, un sentido de prosperidad. Ellos nunca podían anhelar a nada, ellos no podían tener sueños y desafíos y cosas del futuro con la prosperidad y con todo lo que tenía que ver con eso. Como esclavos no tenían esa ambición, no podían tenerlo, nunca habían disfrutado de algo. ¿Usted cree que podían decir, vamos a ir a la playa esta tarde? O yo quiero tener un coche, o yo quiero comprarme una propiedad. Ellos no tenían esa posibilidad. Y sin embargo el Señor les dio un sentido de pertenencia. ¿Y saben qué es lo que hizo el Señor? Para grabarles eso en su corazón, les dijo, vayan y traigan las joyas,
los objetos de valor, de oro y de plata, y ténganlo en sus manos. Muchos de ellos no habían visto nunca un objeto de valor. Yo me imagino que el pueblo de Israel estaba separado de la corte del rey y del palacio, como pasa siempre. No pueden estar unidos, no pueden estar cerca, no pueden comer juntos, no pueden hacer cosas similares de las diferentes clases sociales, de los diferentes niveles. Ellos jamás habían visto, quizás a lo lejos, o quizás algunos de los que estaban sirviendo en la corte del rey, veían las joyas, veían las alhajas, veían todos los objetos de valor, y les contaba, pero muchos de ellos jamás vieron eso. Ni lo soñaron, ni lo imaginaban, pero de repente el Señor les dice: vayan y pidan, porque yo les daré el poder, yo les daré gracia, yo les daré el favor, yo les daré autoridad para que ustedes vayan y que les den las alhajas y las joyas. ¿Usted se imagina lleno de alhajas y lleno de joyas? Coqueteando por primera vez con anillos, con cosas de oro. El Señor quería darle un sentido de pertenencia y que ellos creyeran en la prosperidad, que ellos creyeran que Dios es un Dios que provee, que Dios que es un Dios que prospera, que es un Dios que bendice. Amén. Tenemos que ser fieles, Padre, hermanos queridos, amada familia. Dice la palabra que cuando nosotros obedecemos en los diezmos y en las ofrendas, dice: yo abriré la ventana de los cielos hasta que sobre y abunde. Ah, no, eso es del Antiguo Testamento, pastor. Eso yo no lo creo. Eso fue antes, en un tiempo y en una situación y todo lo demás. Bueno, siga creyendo en eso y no va a ser el privilegiado de ver las bendiciones maravillosas, de ver ventanas abiertas para que sobre y abunde. Yo no sé cómo está tu economía, querida familia. Quizás estás pasando hambre, quizás estás pasando situaciones difíciles, pero es una cuestión de mentalidad, porque Dios quiere que seamos prosperados. Dios quiere que seamos bendecidos. Dios quiere que Él es el dueño del oro y de la plata. Por eso la tercera cosa que Dios quiso hacer con el pueblo es darle ese sentido de pertenencia, de capacidad, de que podían ser prosperados, que iban a ser bendecidos, que iban a estar en un sitio donde no iban a construir sus casas, que iban a estar en viñas donde nunca sembraron y ellos iban a poder cosechar. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a este pueblo. Cuarta cosa, una de las cosas más importantes que necesitamos tener como hijos de Dios: autoridad y poder. Autoridad y poder. Sin ello la palabra se vuelve sin sentido. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Y podrás echar fuera los demonios, y podrás sanar enfermos, y podrás hollar serpientes. Poder y autoridad. ¿Quién fue el que abrió el Mar Rojo? ¿Qué les parece a ustedes? Dios. ¿Saben quién fue el que abrió el Mar Rojo? Moisés. Moisés fue el que abrió el Mar Rojo. Y usted cuando lee este capítulo, usted fíjese que el Señor le daba palabra permanente diciendo: extiende tu mano y vendrá la plaga y vendrá el granizo, y si no, extiende tu vara, toca el mar, toca el río que se convierte en sangre, toca la tierra. Dios le dio autoridad y poder a Moisés como a cada uno de nosotros. ¿Sabe lo que dice el capítulo 7:1? Dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Usted fíjese que cuando yo leí esto, porque muchas veces se cuestiona de establecer, de declarar, de decretar, y muchos lo niegan a muerte. Esto dice: ¿quiénes somos nosotros para decretar? ¿Quiénes somos nosotros? Si es Dios el que tiene poder.
Sin embargo, acá el Señor nos muestra que nos ha concedido la autoridad y el poder para establecer, para sanar, para bendecir. Usted puede establecer, usted puede decretar. O sea, la palabra de Dios desde Génesis nos dice que Dios hizo al hombre para enseñorear, para sojuzgar. ¿Sabe lo que significa sojuzgar? Es arrebatar algo por presión. Guarda, cuidado. Para sojuzgar la tierra, para enseñorearnos, para gobernar, para establecer. O sea, usted puede creerlo o no puede creerlo. Usted puede vivir con una mente de conquistador, con una mente de poder y autoridad, o puede esperar que venga la bendición del cielo. Ya vendrá, pastor, ya vendrá, pueblo. Usted tranquilo, espere tranquilo, confíe, ore y espere. Muchas veces nos dicen eso, y no está mal, cuidado, no estoy en contra de eso, pero muchas veces el Señor te ha elegido, te ha llamado, te ha escogido para hacer algo, y el Espíritu Santo va a ser usado a través de un instrumento como tú y yo para que se pueda hacer algo. Por eso la palabra de Dios dice: impondrán las manos a los enfermos y sanarán. Ahuyentarán a los espíritus. Declararán esa victoria en el nombre de Jesús. Yo te he constituido Dios para Faraón, le dijo a Moisés. Golpearé con vara que tengo en mano y el agua se convertirá en sangre. Y en algún momento Moisés dijo: pero este pueblo no me escucha, este pueblo no responde. Por supuesto que no respondía, porque tenían esas actitudes, tenían esa mentalidad. Pero ¿sabe lo que le dijo el Señor a Moisés? No me llames más, no clames más, extiende tu mano, pon la vara y que se haga. En el nombre de Jesús. Y eso le está diciendo hoy día a la iglesia. Romper con toda esa autoridad, con todas esas voces, con todos esos anuncios, con todo lo que está viniendo en este tiempo, amados hermanos. Reglas, leyes que van contrarias a la voluntad de Dios. ¿Cómo te vas a comportar ante una ley que es contraria a la de Dios? ¿Te vas a arrodillar ante esa ley? ¿Vas a seguir los principios que están estableciendo en este tiempo? Donde los hombres ya se pueden casar, donde hay libertad, donde es obligación que haya que hacer eso. ¿Cómo nos vamos a comportar como verdaderos hijos de Dios? Dios nos respalda, queridos amados, querida iglesia. Elías en una oportunidad dijo: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿No fue Dios? Por supuesto que es Dios. Nosotros lo hacemos todo en el nombre del Señor. Pero Elías dijo: no va a llover, no va a caer lluvia ni rocío, si no es por mi palabra. Y el Señor lo respaldó. Autoridad terrenal, aquí en la tierra, sobre las cosas que poseemos. Usted puede tener más cosas de las que tiene. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Usted puede tener trabajos y mejores trabajos. Usted puede tener casas y mejores casas. Aleluya, gloria a Dios. De acuerdo a lo que usted predique. De acuerdo a lo que usted establezca. Nosotros hace muchos años les enseñamos a la gente que empieza a declarar bendiciones para sus vidas. Declara deudas canceladas. Declara en el nombre de Jesús. ¿Hasta cuándo vamos a vivir con deudas? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero tenemos que declarar, tenemos que creernos que Dios nos puede librar de las deudas. Que Dios te puede dar dinero para comprar en efectivo. Nosotros lo hicimos, querido hermano, querida iglesia. Y el Señor nos respalda. Y no lo dijimos en un tiempo fácil.
Lo dijimos en un tiempo de zozobra, en un tiempo de dificultades, en un tiempo de... Y clamamos y esperamos, ayunando, declarando, estableciendo el reino de Dios en cada una de las cosas. Con nuestros hijos, lo hicimos desde que eran pequeños. Yo tengo 4 hijos, 2 que están casados, tengo 4 nietos y 2 solteros aquí. Pero desde que eran pequeños ya orábamos por sus compañeros, ya orábamos por su matrimonio, ya orábamos por su vida. Y siempre le pedimos al Señor. No le pedimos, ay, que traiga una mujer con mucho dinero, o que sea una familia de mucho dinero. No, le pedíamos que sean hombres y mujeres de Dios, que sean siervos del Señor. Y el Señor nos ha respondido y seguirá respondiendo para los que creen, hermanos. Toda mi familia sirviendo al Señor, han hecho seminario. Ahora viene un hijo, una hija mía con el yerno, vienen a trabajar en la obra del Señor. Vienen, han vendido todo. Ya están por llegar aquí a España. Son siervos del Señor. Y mis hijos solteros sirviendo al Señor. Ismael, ministro de alabanza. Valentina, estudiando y sirviendo y trabajando en la obra del Señor. Y no estamos condenados al éxito, querida familia. No nos puede ir mal, porque Dios quiere que todo salga bien, que todo lo que hagas te salga bien. Y está en la palabra, son las promesas que Dios tiene. Por eso Él nos dio autoridad y poder. Y por último, amada iglesia, el Señor quiere que tengamos una mente de conquistador. ¿De qué vale que tengamos todas estas cosas? Porque ya las tenemos, está la palabra, están las promesas. Ya las sabemos muchas veces y las repetimos, pero cuando no hay una mente de conquistador, tú no puedes lograr nada. Y una mente de conquistador tiene que ver con batallas ganadas y con guerras ganadas. No vamos a ser como los boxeadores que ganaron de 12 rounds, ganaron 5 o 7 y en el último round perdiste la pelea. En Dios tenemos la victoria. En Dios tenemos esa mente de conquistador que Él desea que cada uno de nosotros tenemos, porque hemos sido llamados a ser conquistadores. La iglesia ha sido llamada a ser conquistadora. Por eso yo quiero terminar en esta mañana con un pasaje en el libro de Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio, capítulo 7. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra de Dios: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Fíjese lo que dice: cuando Jehová te haya introducido en la tierra para tomarla, y hayas echado delante de ti a estas naciones que son mayores que nosotros, que tienen más poder, entre comillas, que nosotros. Dice: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice: las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparenterás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis, y quebrantaréis sus estatuas, y destruyereis sus imágenes de acera, y quemaréis sus sepulturas en fuego, Él seguramente estará contigo. Amén. Iglesia,
Amada iglesia, el Señor desea de cada uno de nosotros una mente de conquistador. Amén. Una mente de conquistador. Yo no sé cuál es el próximo paso que vas a dar, pero yo sé que si tú te aferras a la palabra de Dios y crees que Él nos ha puesto como instrumento para bendición, porque Él desea que nosotros hagamos la obra que Él está encomendado. Somos tú y yo los que tenemos que hacer la obra que Él ha encomendado en este tiempo y a esta iglesia. Que el Señor nos bendiga.